Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios y bueno, la intención es permanecer fiel a pesar de las dificultades. Me permito orar antes de empezar el estudio de la palabra. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú has sido fiel y tú has estado con nosotros. Y podemos, Señor, confiar de que tú no vas a fallar, de que tú sigues siendo fiel. Padre, a pesar de que no se nos permita ir al templo y reunirnos, así como a Daniel no se le permitía orar por un edicto del rey, pero permaneció fiel y lo hizo aunque esto le costara. Hoy, Señor, no nos podemos reunir, pero permanecemos fiel, Señor, en la búsqueda de tu palabra. Padre, háblanos en esta noche. Háblanos, Señor, con tu palabra. Redarguye nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar estudiando Segunda de Timoteo, un estudio panorámico de todo el libro. Y pues es un estudio que aprendí hace mucho tiempo ya en una de las conferencias de los congresos. Y pues fue de gran bendición y he tenido la oportunidad de que encuentro todos esos apuntes y los vuelvo a estudiar, a meditar. Y es muy importante pues permanecer en el estudio de la palabra y pues de lo que aprendemos también podemos dar o bendecir a otros hermanos. Entonces empecemos en el segundo de Timoteo. Vamos a estar estudiando todo el libro y tiene por título La fe en tiempos de crisis. Empecemos entonces hablando por crisis, y la palabra crisis pues denota dos cosas muy importantes. La primera, riesgo, y la segunda, oportunidad. En una crisis va a haber riesgo y también van a haber oportunidades. Encontramos a un Pablo diciendo: todos me han abandonado, en el versículo 15 del capítulo 1. También pues en el capítulo 4 nuevamente lo dice, y más claramente dice que en el capítulo 4 versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león. Entonces, lo más importante en este punto es que Pablo dice: todos me abandonaron, pero yo confío o estoy seguro de que Dios está conmigo. Lo mismo lo refleja en el capítulo 1, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Encontramos un Pablo seguro, ¿sí? Entonces, la crisis tiene riesgos y tiene oportunidades. El riesgo en Timoteo estuvo en que quedó solo en medio de una crisis. Ahora vamos a estar estudiando la crisis emocional. La crisis emocional se encuentra en el capítulo 1, versículos 6 al 7. Los miedos de Timoteo, y encontramos a un Pablo aconsejando a Timoteo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Encontramos que Timoteo se siente un poco temeroso frente a una situación como esta, en la que Pablo le está dando a entender: los tiempos se han puesto difíciles, estoy encadenado, estoy prisionero, quedas a cargo de una iglesia. Y es normal que a uno, cuando le den un cargo, pues sienta ciertos temores o miedos. Pero ahí está la palabra de Dios para animarnos
frente a una dificultad como esta o un temor. Encontramos también en la crisis emocional la soledad de Pablo en el versículo 15, donde dice: ya sabes esto, Timoteo, en pocas palabras, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenes. Pasa que cuando uno se encuentra solo haciendo un trabajo y pues uno dice: estoy seguro de que Dios está conmigo, se encuentra solo en una dificultad, pues por más que sea, uno siente temores y siente miedos. Las emociones juegan mucho en la vida del ser humano, y vemos a un Pablo diciéndole a Timoteo: estoy solo, no me agrada mucho esto. Entonces le pregunta, pues, o le dice en el versículo 9: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para este ministerio. Entonces vemos a un Pablo que se encuentra solo, y la crisis emocional se refleja allí en los temores de Timoteo y en la soledad de Pablo. Ahora vamos a ver la crisis vocacional. Se evidencia en la deserción de los hermanos que se encontraban trabajando o batallando junto a Pablo. Se evidencia en la falta de carácter para permanecer fiel ante la crisis, como acababa de leer. Mira, solo Lucas se encuentra conmigo, porque los demás se han ido. Le dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Entonces hay poco carácter para permanecer fiel ante la crisis. Hay una fe muy mal fundamentada. La crisis vocacional: mira, necesito que traigas a Marcos porque me es útil para el ministerio. Le dice: solamente Lucas se encuentra conmigo. Sin embargo, denota, Pablo está diciendo: me es útil para el ministerio. A pesar de una crisis o de los tiempos que se tornaban un poco difíciles, Pablo seguía pensando en que el ministerio debe continuar a pesar de las circunstancias. Y eso nos deja ver que la vocación es muy importante, estar seguro de lo que se está haciendo, del ministerio que uno está trabajando. Porque en momentos de crisis muchos ministerios se estancan. Sí, ahora que no estamos yendo a la iglesia, bueno, pues ya no hay nada que fiscalizar, pues yo no hago más nada, porque ya que voy a ir a la iglesia a fiscalizar. No, en los tiempos de crisis es cuando el ministerio debe continuar. Y Pablo le está diciendo: Timoteo, ¿cuándo vas a venir a verme? Solamente Lucas está conmigo, porque el resto se fueron. Y Demas se fue amando a este mundo, volvió atrás. En pocas palabras, el ministerio en realidad no tenía la vocación ni la definición en su vida para permanecer fiel en la fe. La siguiente crisis que vamos a ver es la crisis moral, y esa la encontramos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 al 5. El egocentrismo. Los tiempos son peligrosos, no porque sí, no porque el clima está malo, no porque hay una enfermedad nueva cada día, no. Los tiempos son peligrosos, dice Pablo, por causa del hombre. Encontramos en el capítulo 3, versículo 1 al 5, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Entonces encontramos una crisis moral dentro de la iglesia o dentro de la fe que profesamos. Porque mira que más adelante vamos a estar viendo cómo estos hombres amadores de sí mismos empiezan a tergiversar la verdad, a cambiar el evangelio. Entonces, encontramos una crisis moral también, pero esa crisis moral de esos hombres amadores de sí mismos se refleja en la iglesia. Encontramos la siguiente crisis, que la crisis moral le da paso a la crisis hermenéutica. En el capítulo 2, versículos 17 al 18, dice Pablo, y sus palabras carcomerán como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, vemos que la hermenéutica es la interpretación correcta de lo que la palabra está diciendo, más no de lo que yo quiero decir con la palabra. No, es lo que la palabra está hablando. Entonces encontramos la mala interpretación del evangelio que distorsiona la verdad. Esta distorsión de la verdad conduce a algo llamado apostasía, y yo esto lo explicaba antes en una enseñanza en la iglesia, que la apostasía no es que la iglesia va a quedar sola, sino que van a haber iglesias llenas con muchas vidas vacías, carentes de la verdad del evangelio. La apostasía son iglesias llenas de predicadores como estos de los que Pablo está hablando, que tergiversan la verdad. En el capítulo 3, versículos 3 y 4, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Encontramos entonces que estos días son malos por estas causas. Encontramos entonces de que la crisis hermenéutica está ligada a una mala interpretación de la palabra. Vendrán pastores enseñando a su manera, vendrán pastores hablando el evangelio de otra forma, con un poquito de verdad para que sea atractivo. Pero, ojo, que eso ya lleva a algo llamado apostasía, que viene siendo los templos llenos con una fe desenfocada. Entonces, vemos que se encuentran aquí tres crisis frente al contexto de Timoteo y lo que Pablo está enseñando: emocional, vocacional, moral y hermenéutica. 4 crisis, perdón. Pero lo más importante ahora es consejos para las crisis. ¿Cómo hacer cuando estamos en crisis? ¿Qué hacer? Discipula o enseña a otros. Estos son los consejos que Pablo le da a Timoteo frente a una crisis y frente a nuestras vidas, frente a lo que estamos viviendo. No podemos parar el ministerio. Debemos continuar a pesar de que muchos nos hayan dejado, a pesar de las deserciones, a pesar de la crisis moral que exista de muchos pastores amadores de sí mismos, hombres engañadores. A pesar de todo esto, Pablo insta a Timoteo a que discipule y a que enseñe a otros. En el capítulo 2 encontramos a un Timoteo
siendo instruido. En el versículo 1 al 11 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, en los tiempos de crisis, del versículo 1 al 2 del versículo 1 al 11 del capítulo 2, encontramos los consejos que Pablo le da a Timoteo. Enseña y discipula a otros. También le dice: ten en cuenta los tiempos. En el capítulo 3, del 1 al 9, empieza a decirle: también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, ya habíamos estudiado lo que la palabra nos enseña de estos tiempos peligrosos a causa de estos hombres. Versículo 6: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces le está diciendo: ten en cuenta los tiempos, ¿sí? Que los tiempos son peligrosos. Entonces también le aconseja a persistir. En el capítulo 3, versículo 10 al 14, le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe y longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones y demás. Y lo más importante también, le dice: déjate formar por la Escritura. Capítulo 3, versículo 15 al 17, le está diciendo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el siguiente consejo es: déjate formar por la Escritura. A pesar de estas circunstancias, la palabra nos está enseñando y nos está aconsejando. Y es importante tener en cuenta lo que la Escritura nos está hablando. Señor, te damos gracias. Gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has enseñado, tú nos has exhortado, nos has mostrado, Señor, que nuestra fe en tiempos de crisis debe permanecer a pesar de la crisis emocional que suceda a nuestro alrededor en la iglesia, a pesar de la crisis vocacional que muchos nos dejen, a pesar de que los días son malos por los hombres amadores de sí mismos, a pesar de que hayan hombres enseñando una doctrina distorsionada. Tú nos enseñas y nos aconsejas a que permanezcamos fieles, a que enseñemos y discipulemos, Señor, a que nos preocupemos por tener en cuenta tu palabra y tener en cuenta los tiempos. Nos enseñas a que persistamos, a que seamos, Señor, persistentes en la Escritura, en el estudio de tu palabra, en nuestras vidas, a que nos dejemos formar por tu palabra. Señor, gracias por habernos hablado. Gracias, Señor, y espero que esta palabra sea de bendición para tu iglesia, a pesar de la distancia y de las dificultades.
En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo.